Bien, comenzamos la tertulia. En este caso, como viene siendo habitual, en esta segunda parte lo que hacemos es buscar esos temas que son noticia, que se están llevando en este caso, bueno, pues a todos los tabloides y que al final también dejan entrever cuestiones que tienen que ver con la forma de gobernar. Bueno, ya saben ustedes, Ana Obregón, la maternidad subrogada, va a ser uno de los temas que hoy vamos a tratar. Saludamos a los contertulios. Luis Pastor, buenos días. Buen día. Dolores Serrat, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, están ustedes... Han venido con ganas, ¿no? Es que tenemos unos temazos, es que lo siento, lo tengo que decir. Así que, si les parece, vamos con el primero, que ya saben por dónde pasa. Como bien sabes, venimos a contar lo que nosotros pensamos a nivel personal de cada uno de los temas. En algunos no tengo ni idea o poca, o bueno, utilizaré el Luis, sentido que sabes común. mucho de fútbol, con lo cual Sí. sabes de todo. Sabes de todo. Bueno, pero en cambio hay otros que sí que conoce muy bien. Además, ha venido mi un tertuliana. informado y Zaragoza, de esto no Hombre, vamos a hablar. hoy juega mi equipo, ¿no? Y es... Suelo ir así cuando juega mi equipo. Y solamente un inciso antes de empezar. Sí. Un recuerdo a nuestra amiga Laura Gómez La Cueva, que falleció ayer, y es una pena que una joven y una gran persona y una gran cómica y una gran actriz, sobre todo persona, se nos haya marchado tan joven. Y además en la cresta de la ola, sí. lo que cuesta llegar y lo poco que le ha durado. Porque fíjate si lleva Una años pena. trabajando y peleando, y nos ha dejado huérfanos. Yo he tenido la suerte de compartir con ella muchos momentos siempre felices, y cuando me mandaron la noticia ayer, pues primero que no me la creía, porque había hoy escuchado ciertos rumores de la inteligencia esta artificial que decían cosas raras. Digo, pues esto también será un bulo, y desgraciadamente no fue un bulo. Es eso. Sí, bueno, lo cierto es que yo creo que nos hemos quedado todos un poquito conmocionados, ¿no? Porque Laura era de todos, quiero decir, en Sí. todos sus personajes, o de alguna u otra manera estaba dentro de cada familia, ¿no? Yo no la conocía más que por su labor artística, y lo que me produjo es sorpresa. Tanto es así que también al principio pensé, que porque vi la noticia por redes sociales, y al principio pensé si podía ser una fake news, porque me parecía una persona muy joven, pero ya sabemos que desgraciadamente la muerte no tiene edad. No. Pues desgraciadamente Cánceres. la noticia es cierta, desgraciadamente, pero han hecho ustedes muy bien en contrastar y en corroborar, Sí. antes de bueno, pues dar la noticia. Aquí también, en este medio, ¿no? Nos sumamos a las condolencias, al apoyo a la familia, en este caso, en el camino que llega ahora, ¿no? Vamos con un tema que miren, precisamente también, ¿no? Surge de una partida demasiado joven también. Hablamos de la maternidad subrogada y de la imagen que ha protagonizado esta semana Ana Obregón. Vean, escuchen. Nueva polémica sobre la gestación subrogada. El Mundo. Ana Obregón, madre a los 68 años de edad de una bebé nacida por gestación subrogada en Estados Unidos. La Razón. Ana Obregón se convierte en madre por gestación subrogada a los 68 años. El Periódico. Críticas a Ana Obregón tras ser madre por gestación subrogada. ¿Altruismo o mercantilismo? ¿Qué hay detrás de estas decisiones? Diario de Cádiz. ¿Es legal comprarse un bebé como ha hecho Ana Obregón? Eldiario.es. El PP ya no cree que la gestación subrogada sea mercantilizar la maternidad. El Mundo. Feijóo aboga por abrir un debate sobre la gestación subrogada. ¿Y qué opinan nuestros invitados de hoy? Bueno, pues me da tanto miedo y tanto respeto el tema que voy a empezar por pasarles antes de formular la pregunta, por pasarles directamente a la opinión. Luis Pastor, opiniones. Esto, primero, hablamos de este tema porque ha salido una conocida que ya estaba fuera de los círculos de vida laboral, y vuelve otra vez a surgir, porque esto no es un tema de actual porque Ana Obregón lo haya hecho, antes lo comentábamos fuera del estudio, sino que ha habido casos anteriores, y mi posición siempre ha sido la misma. Esto me recuerda a la serie La Criada. No sé si la habéis visto o seguramente Sí, habrá gente. sí. Me recuerda el cómo utilizar desde el poder
a los súbditos o los esclavos. Igual es un poco exagerado hablar de esclavos, de esclavitud, pero no deja de ser que las personas que tienen dinero y los que anteriores, incluido el actual, tienen mucho dinero, o por lo menos los pueden conseguir, utilizan la precariedad de ciertas familias, personas, y en este caso madres, para satisfacer sus deseos. Para mí, en mi ética, no entra el hecho de que una señora con 68 años y digan que es madre. Para mí no es madre. Para mí es una persona que pare por sí misma o que lleva los trámites legales en tema de la adopción, que desde luego hay muchos niños esperando ser adoptados y que desde luego, y en eso creo que también estaremos de acuerdo, que habría que mejorar mucho la burocracia, la tan horrible burocracia para poder adoptar, ya no fuera de Estados españoles, incluso en el propio Estado, ¿no? Evitar esa espera de años y años. Me viene a la cabeza un amigo común, Pepe Tarés, y otros, lo que tuvieron que pasar hasta poder hacer realidad ese deseo. Entonces sí, para mí son madres y padres, pero el hecho de comprar, porque tengo capacidad de hacerlo, tanto esta como los anteriores, que podemos hablar de muchos nombres, casualmente todos muy pudientes, ¿no? De comprar un niño o una niña me parece de una falta de escrúpulos y de ética, y de verdad, me da mucha vergüenza y asco. Bueno, yo voy a empezar, que es un tema que no se puede abordar desde el casuismo y, por lo tanto, empezando por el final, a mí no me parece muy bien lo que se está haciendo y se está diciendo en estos momentos de Ana Obregón. Creo que el tema es un tema que hay que abordarlo con rigor, que tiene muchas connotaciones morales, éticas, legales, sociales, con muchísimas repercusiones, y que además no todos los casos son iguales, y por lo tanto habría que abordarlo con seriedad, no desde el exabrupto y no desde el caso puntual, porque por detrás de lo que dice la ley hay que tener en cuenta que en España la maternidad subrogada está prohibida. No solo es que esté prohibida, es que hay un delito en el Código Penal, concretamente el artículo 221, que castiga con pena de prisión a quien compra un niño o a quien recurre a esos movimientos para poder adquirir una filiación, y castiga tanto al que lo propone como al que lo hace, con lo cual al que lo acepta. Pero además también está prohibido en el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, que ya establece que los contratos para la maternidad de alquiler o para la maternidad subrogada son nulos de pleno derecho. Está la nueva ley del año 2023, que solo se ha visto como modificación del aborto, pero que también hace una mención en 2 artículos para informar sobre lo perjudicial de la maternidad subrogada y para prohibir la publicidad de las empresas intermediarias. Y además hay ya varias sentencias del Tribunal Supremo, de la Sala Civil, que se han pronunciado con respecto al tema. Por lo tanto, pero luego hay una realidad. Y estaba diciendo antes que en España, desde el año 2010 hasta el primer semestre del año 2022, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han inscrito en España 3.400 niños o niñas procedentes de un procedimiento de maternidad por sustitución. Por lo tanto, por una parte tenemos la ley, por otra parte tenemos la realidad. Y evidentemente lo que hay es un vacío jurídico, porque pudiendo estar de acuerdo que que es una cuestión que convierte a la mujer y al niño que nace por este procedimiento en un objeto, y eso es contrario a la dignidad humana, tampoco es bueno ni para las mujeres gestantes ni para los niños. Pero hay una realidad, y esa realidad hay que tenerla en cuenta, y por lo tanto también hay que defender los derechos de los niños que han nacido de esas medidas. Y hay una instrucción del año 2010 que permite la inscripción en los consulados de los países extranjeros, consulados españoles en países extranjeros donde han nacido esos niños, y hay procedimientos en España para poder hacer el reconocimiento de esa afiliación, generalmente a través del reconocimiento de la adopción. Por lo tanto, lo que tenemos es una regulación legal con muchos vacíos y con muchas lagunas que da lugar a esa situación. Y por último quería hacer una mención. Curiosamente hay que distinguir entre lo que es la maternidad subrogada como una actividad mercantil, es decir, en aquellos casos en los que se establece un contrato para la gestación a cambio de un precio, de aquellos casos que también se pueden producir por una subrogación de tipo altruista.
Y lo digo porque, curiosamente, el Código Deontológico de Medicina, que se acaba de aprobar hace menos de un mes, contempla la viabilidad y, por lo tanto, no contrario a la ética, la maternidad subrogada altruista. Y lo dejo aquí de momento. ¿Es lo mismo un vientre de alquiler que la maternidad subrogada en este caso? ¿O la subrogación de un vientre? ¿Es lo mismo? ¿Hay quien lo diferencia? ¿Hay quien no? En mi opinión, tanto una cosa como otra, mientras prime el dinero o el comercio, porque de hecho se mueven miles de millones a nivel mundial de este negocio, porque por eso las leyes a veces, yo creo que a veces las leyes las dejan de tal manera por presiones y dejan esos huecos. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El cannabis, o sea, el cannabis está prohibido en España. En Holanda no. Pero si tú vienes con cannabis de Holanda aquí y te cogen, te detienen. ¿Me entiendes? O sea, ahí hay una diferencia. Sí, pero... Entre no, hablamos de temas legales. O sea, hay una diferencia, que algo que es ilegal aquí. Y si vienes con ese producto, porque hablamos de niño producto también. Si vienes con ese producto de otro país que sí que es legal, pero vienes aquí y te pillan, te meten en la cárcel. ¿No? Yo creo que no son ejemplos comparables. Pero el problema de la armonización de las normas, ya no solo a nivel mundial, sino a nivel europeo, que es casi hablar de imposibles, sí. Y lo que hay que tener es buenos mecanismos de adaptación, ¿no?, a la realidad jurídica de cada uno de los países. Pero contestando a la pregunta que hacías, para mí, maternidad subrogada, vientre de alquiler o maternidad por sustitución viene a ser lo mismo, porque al final lo que quiere decir es que un hijo que puede haber sido creado, un embrión que puede haber sido creado por una técnica de reproducción asistida de un padre y una madre biológica, al final por problemas de reproducción es implantado en un vientre sustituto. Por lo tanto, es lo mismo. El tema está en el tipo de contrato con el que eso se suscribe. Si es un contrato mercantil de carácter económico o es un acuerdo de tipo voluntario altruista. Y de hecho, en España, ya lo digo, está claro, la ley lo prohíbe, pero ha dejado ese vacío legal que qué pasa con esos niños nacidos de esta manera para su reconocimiento. Y el Tribunal Supremo lo ha resuelto en aquellos casos, como digo, que no se han podido inscribir en los consulados por la vía de la adopción y el arraigo familiar. No por el reconocimiento de la maternidad biológica. Pero eso creo que tiene poco que ver con el caso que ha destapado, que tiene también un elemento, un plus, y es el tema de la edad. Yo creo que en el caso de Ana Obregón, quizá lo que más ha llamado la atención es la edad. Hemos estado hablando del concepto en sí. Sí. Le cojo este argumento, verá por qué. Hemos estado hablando del suceso en sí, o de lo que ha parecido noticia. De hecho, noticia sí que es una maternidad subrogada. Ahora bien, vamos a irnos también ahora al caso concreto. Y no es porque quiera hablar de Ana Obregón, pero como lo está haciendo todo el mundo, esta señora hace 3 años pierde un hijo a causa de un cáncer. Y también en los últimos años pierde a su madre y a su padre. Quiero decir, en 2 años pues pierde pilares fundamentales en la vida de una mujer. Pero es que ha habido más famosos que también han subrogado una maternidad. La baronesa Thyssen, Miguel Bosé, Javier Cámara, no sé, muchas personas lo han hecho y ya no sé si ha sido tal el debate que ha habido también en este caso en Cabeceras y Medios. Yo no sé muy bien si este debate se produce porque es una famosa o hay también parte aquí de, bueno, pues acoso hasta cierto punto, ¿no? Porque ha habido otras mujeres que han sido mamás, normalmente además son de mellizas o gemelas, o normalmente vienen de 2 en 2 también cuando ocurren estas cuestiones. Y oye, no ha dejado de haber una noticia en una cabecera y una portada en una exclusiva cuando ha sido el momento. Es posible, bueno, en el caso de Javier Cámara, no sé si salió en el Hola o en otros medios de comunicación, 50 no lo sé. años. Javier Cámara tenía 50 años. Sí, pero no sé, yo creo que no saldría no creo que vendiera la exclusiva. También estoy en contra de que lo hiciera. Con Miguel Bosé ahí tendría mis dudas si no salió también publicado o no. También. Sola, empresario también. Sí, pero ves, casualmente estamos hablando de obreros de la construcción, empleados del metal o dependientes de tiendas, verás pocos que hayan hecho eso. Casualmente es que no son noticia. No son noticias. Es que no son noticias. Hay gente que se endeuda para hacerlo. Hay gente que se endeuda para hacerlo, Luis. Sí. No es solo una cuestión económica o de pudientes, porque hay mucha gente que para conseguir sus objetivos, igual que hacen con la adopción en el extranjero. Vamos a ver, que no es lo mismo la adopción en el extranjero.
primero, que es legal, lo pueden hacer, Por supuesto. aunque lo podían hacer también aquí, si facilitáramos los procesos y las burocracias, podrían hacer aquí, porque hay muchos niños y niñas esperando ser adoptados. Lo único que a lo mejor no tienes el niño tan chiquitín como el que querrías tú. Aparte que la adopción, si no recuerdo mal, tiene que ir adaptada a la edad de los que van a adoptar a esos niños, ¿no? Y entonces a lo mejor aquí sí que les ponen trabas de adoptar personas de 40 años a niños recién nacidos, y en cambio en el resto de Europa, principalmente Ucrania o Rusia, que en su momento también lo fue, pues no había ninguna traba a la hora de adoptar niños bebés. Eso en fin, habría que controlarlo. Pero con relación al tema desgraciadamente, desde el propio centro de la noticia, quien genera el debate, porque según parece, esas noticias publicadas en ese medio de comunicación que antes lo mencioné y no quería haberlo mencionado, Bueno. pues es parte de para sufragar los gastos seguramente porque eso ha sido una venta total, vamos, está claro, como en otros casos, ¿no? Y quien hace eso, lo único que ha servido, cosa que agradezco, es para que se genere el debate y a ver si de una vez, aunque lo dudo, podamos aclarar ese vacío legal que comentabas, amiga, en que no se puede hacer, pero una vez que lo has hecho, lo escribimos. Hombre, algo más habría que hacer, porque al final lo que estamos hablando es de dinero, de mercantilizar la vida del ser humano. Y a mí me suena muy bien lo de altruista, suena muy bien, pero a mí que me digan una madre que lleve durante 9 meses a su hijo en el vientre, que luego lo tenga que dar por altruismo. Mi mujer y mi madre ha sido madre de 8 hijos. Mi mujer ha sido madre de 2 hijos, hija e hijo. Y creo que los sentimientos, las sensaciones, el día a día de llevar una criatura adentro y el llegar a que después del nacimiento la tengas que dar, y además de forma altruista, yo es que a ciertos altruismos no me los creo. Como a ciertos voluntariados tampoco me lo creo. Porque detrás también hay otras cosas. Porque a lo mejor no hay dinero por medio, pero hay otras cosas, y a lo mejor no con esa persona, sino con otras. Entonces, habría que regularlo tan al detalle, tan encima, que yo creo que sería imposible. Vamos a Siempre ver, hay excepciones. la primera, y un poco por ir matizando, yo creo que ese tema no es solo una cuestión de ricos y pobres, y estoy en eso. Más bien de ricos, No es solo una cuestión de ricos Mucho y pobres. dinero. Hay mucha gente que por tener un hijo es capaz de endeudarse o de hacer lo que sea, y evidentemente la facilidad de poderse ir al extranjero la necesitas el dinero, eso está claro, pero pasa lo mismo con la adopción. Quien ha tenido que adoptar y adoptar en el extranjero le ha costado también muchísimo dinero. Por lo tanto, yo no creo que ahí esté el foco del debate. El foco del debate está en lo ético y en lo moral, pero también está en la propia autonomía personal. Y es verdad que yo tengo muchas dudas sobre la maternidad subrogada o altruista por motivos afectivos, por motivos emocionales, pero eso no quiere decir que puedan darse circunstancias y casos especiales que pudiera darse. Pero a mí lo que me sorprende es, y volviendo al caso concreto, la salida que han tenido muchos miembros del Ejecutivo hablando del caso concreto y pronunciándose con palabras en muchos casos poco acertadas, cuando no lo han hecho en situaciones anteriores y con casos anteriores. Parece que ahí hay ningún ministro ni ministra salió a decir primero que tampoco me parece Que gobierno, oportuno es que no sé que salgan a o con pontificar. Papuchi. No sé Tampoco con qué me gobierno parece- había. Este no fue gestación subrogada, pero también tuvo un Tampoco hijo me con 90 parece años. oportuno que los ministros salgan a pontificar en relación a la ética de las personas particulares. En este caso, yo sí hay alguna cuestión que hay que matizar, es el tema de la edad. La maternidad, sabemos que las técnicas de reproducción asistida solo son admisibles hasta los 50 años de edad. Es verdad que hay una serie de matices. ¿No son 45? No, eso en la ley son hasta los 50, Digo, pero hay una un amiga mía, vacío, a los 45 hay un vacío que incluso ha permitido a los 55. Estoy hablando de España, Sí. pero en otros países hemos visto técnicas de reproducción asistida aplicadas a mujeres de más de 60 años que, habiendo entrado en la menopausia, las han vuelto a reactivar. Por lo tanto, eso tiene que ver
con algo en lo que tenemos que meditar, y es con la posibilidad de la utilización de las distintas técnicas y tecnologías a la aplicación a lo que es la vida real. Y eso merece un debate ético muy importante, porque tenemos la tendencia de pensar desde el relativismo, que lo que está justificado por el fin justifica cualquier medio, y eso no debe de ser así. Y las técnicas, la posibilidad de que las cosas que se puedan hacer se hagan, es una realidad absoluta. Hoy tenemos que aceptar que todo lo que pueda hacerse en algún sitio, en algún momento, se hará, y eso nos llevaría a hablar de los problemas que eso puede llevar con la manipulación genética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el reflejo de tecnología, medicina, sociedad debe de ser mucho más profundo, mucho más sereno, y no pontificar a partir de casos concretos. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque que luego también quería establecer un poco, pues eso, la diferencia entre grandes hombres, como por ejemplo, pues eso, el padre Julio Iglesias, que fue padre muy mayor y que, bueno, no sé. Así va su hijo después, ¿no? No se ha acusado, sí, o su hijo, por ejemplo, pero bueno. Es otro tema porque no ha sido una maternidad subrogada en este caso, ¿no? Habrá sido una fecundación in vitro, habrá sido lo que sea, pero al final la carga genética es de los mismos cónyuges, sí, con lo cual es otro tema. Otra cosa, pero que no es normal. No es Hombre, dice el padre con 90 años, ha habido uno en España o a lo mejor dos, pero no creo que haya habido mucho más, pero vamos, ahí lo dejamos este tema. Vamos a cambiar a otro, no tiene nada que ver también con este debate, pero sí que tiene que ver con una cuestión económica que va a llegar y que no se está contando. Vean, escuchen el siguiente tema. Tras la pandemia, la crisis económica y la inflación, ¿llega ahora una crisis bancaria? El País. ¿Hasta qué punto es grave el lío de los bancos? ¿Qué opinan los ciudadanos? 20 minutos. 6 de cada 10 españoles temen que la crisis bancaria provoque un efecto contagio. ¿Nos fiamos de los bancos? Bruselas estrecha la vigilancia sobre la fuga de depósitos. La Voz de Galicia. Las familias españolas retiran 18.000 millones de sus depósitos bancarios en solo 2 meses. 5 días. CaixaBank redirige casi 500 millones de euros de sus clientes hacia fondos ultraseguros. ¿Está seguro nuestro dinero en los bancos? ¿Se ha perdido la confianza en el sistema bancario? ¿Por qué han caído ya 3 bancos en Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Nos están contando toda la verdad. Queremos analizar también con ustedes un poco la situación económica. ¿Cómo la ven, no? ¿Cómo encuentran también un poco el mercado laboral y en este caso los últimos datos también que han llegado? Señora Serrat, comenzamos por usted. Vamos a ver, yo creo que empezando por lo que es el foco de la noticia, en estos momentos y desde lo que pasó en el Silicon Valley, seguido por lo de el crack en el Credit Suisse y después el Deutsche Bank, se ha generado en España una gran situación de incertidumbre. También es verdad que en España han salido los altos representantes del Banco de España y de distintas entidades bancarias diciendo que en España no se va a provocar una situación de crash, pero es verdad que hay muchísima incertidumbre y la gente tiene mucho miedo, y venía junto con la noticia ese dato, ¿no?, de que los españoles están retirando fondos de ahorro por esa incertidumbre, y esa propia incertidumbre puede alimentar o agravar la propia situación financiera de los bancos. Yo me voy a quedar con las palabras de tranquilidad, entre comillas, que se han venido dando desde el Banco de España, que en estos momentos la banca española tiene unas grandes fortalezas y que no tiene problemas de liquidez y que además se está muy vigilante. Pero eso tampoco les ha llevado a negar de la existencia de una crisis que viene motivada por el cambio en el modelo económico. Y estamos viendo los cambios monetarios con la subida de los intereses y, por lo tanto, la mayor dificultad para el acceso al crédito. Estamos viendo el problema que hay en el propio entorno entre lo que es la relación de las grandes potencias entre China y Estados Unidos. Estamos viendo los problemas de crecimiento económico,
Pero desde el sector bancario nos vienen a decir que esa crisis económica es una crisis a largo plazo, que no va a provocar un crack que nos vaya a poner en una situación de riesgo y que la situación no es comparable con la que vivimos en el año 2008, en el que los bancos españoles sobre todo lo que tenían era un gran problema de liquidez. Hablan de que esa crisis la podremos soportar por varios motivos. Primero, porque los bancos están bien capitalizados en estos momentos, porque el sistema productivo español en estos momentos no está envuelto en grandes turbulencias, en el sistema de que no estamos pendientes de ningún tipo de reconversión industrial, por la potencialidad económica de esa economía viva del sistema innovador que nos acompaña y que por lo tanto dan motivos de esperanza para pensar que la situación no es incomparable a la que hemos vivido. Pero desde la visión particular, la verdad es que entiendo a que todo el mundo estemos muy atentos y con una incertidumbre muy grande, porque si desde Europa y desde las instancias internacionales no se adoptan medidas de armonización, lo que ha pasado en los bancos que hemos visto puede llegar a afectar a cualquier otro de cualquier lugar del mundo. Sí, lo más internacionalista del mundo es el capitalismo. Le da igual explotar en África que en Europa que en América. Les da igual. Y al mismo tiempo es lo más cobarde del mundo. El capitalismo es lo más cobarde del mundo. En cualquier pequeño movimiento genera pues lo que estamos viendo, ¿no? Casualmente, la crisis del 2008 también fue generada en Estados Unidos por los bancos o inversores. Y esa crisis se trasladó aquí. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues que por la falta de control, en mi opinión, del Banco de España durante años de los bancos, cosa que anteriormente había un control férreo de lo que se hacía para que no pasara nada de este tipo, pues llevó a que esa crisis económica de Estados Unidos se trasladó a Europa y en España el gobierno de entonces decidió salvar a los bancos en vez de salvar a las personas. Y aún nos deben más de 60.000 millones de pesetas esos bancos que, por cierto, han ganado muchísimo dinero este último curso. Pero si no hubieran salvado a los bancos, posiblemente se hubieran quebrado los bancos y las personas. Porque al final en los bancos está el dinero de las personas. Sí, no, los bancos teóricamente, en fin. Me parece bien que los... No, sí, que bueno, los salva, ese es motivo de discrepancia, Luis. Que me parece... dándote la razón. Que salven a los bancos, vale, muy bien, pero hubo un ministro, no recuerdo su nombre, que dijo que sí, que ahora creo que está de comisión en el Banco Europeo o algo. De Guindos. Sí, exactamente. Dijo que no nos iba. Ah, perdón. Es que no quiero dar publicidad. Del Partido Popular. No, parece que no lo conoces. Vale, salvamos los bancos para no perjudicar a la ciudadanía. De acuerdo, vale, me lo creo, te lo compro. Lo único, hombre, ya que los hemos salvado, ahora que ganan dinero, que devuelvan el dinero que les dejamos. Seguramente la economía española iría un poco mejor de lo que va, porque son más de 60.000 millones de euros lo que se les dejó. Pero vamos a ver, con relación a eso que pasó y que el Banco de España, por dejadez, pasó, ahora espero que después de ese tránsito, como bien has dicho tú, ha salido el Banco de España, que tampoco me lo creo mucho, lo que sale diciendo el presidente del Banco de España, pues que estemos mejor. Posiblemente estaremos un poquito mejor que anteriormente, porque creo que se ha hecho cosas para no caer en el error. Pero lo más cachondo del tema, y perdón por la expresión de cachondo, ese es el banco Crédit Suizo, ¿no? El banco que no me sale en francés. Credit Suisse. Sí, Suisse, donde lleva mucha pasta gente allí, según parece, o llevaban, ¿no? Antiguamente, incluso ahora, creo. Esas cuentas opacas, esas cuentas raras que había por ahí. Entonces, que caiga un banco de ese ya empieza a preocupar un poco más. Y luego, la bajada en bolsa, que es lo que decías del banco alemán, del Deutsche Bank, un banco importante, pues también nos hace replantearnos. Entonces, yo, y sigo con esta, a lo mejor es porque, como bien sabéis, mi ideología es otra diferente a la de mi querida amiga, y digo querida amiga porque es querida amiga. Más os vale. No tiene nada que ver la ideología con el tema personal. Porque ya que somos obligados, la ciudadanía, a tener una cuenta bancaria, porque lo primero que te piden cuando vas a trabajar o algo es un número de cuenta para hacerte el ingreso o para pagar, pues ¿por qué no desde el Estado se hace, o desde el gobierno se hace un banco público? Y entonces que la ciudadanía pudiera decidir si quiere ir a un banco privado o un banco público. Cosa que esto es una ilusión, es una utopía, ya lo sé, pero no está de más que pues poniendo en la mesa soluciones alternativas, pues si es un banco público posiblemente con una buena gestión, que eso es otra, pudiéramos controlar este tipo de vaivenes que tiene el capital, que cuando tiene miedo
se retrotrae y desaparece, y quien perjudica es la ciudadanía, y cuando le va bien se beneficia de ella. Y pongo un ejemplo. En el 2008 salvamos a los bancos, pero la gente la seguían echando de casa y seguían perdiendo puestos de trabajo, porque hubo muchas empresas que cerraron. En esta última crisis con relación sanitaria al COVID, pues la decisión de del gobierno y no voy a entrar porque no le he votado yo a ninguno de los dos, fue salvar a la gente a través de los ERTE, cosa que ha servido para no solamente salvar puestos de trabajo, sino salvar a empresas. Y con relación a la crisis futura, que seguramente llegará, pues igual hay que pensar más en las personas que en el capitalismo, que es lo que al final nos perjudica, porque el capitalismo solamente está para sacar beneficio. Cuando hay pérdidas, las repartimos. Cuando hay beneficios, se lo quedan ellos. Perdonar por mi intervención larga. Tú defiendes tu modelo. Yo creo que en estos momentos lo peor que nos podría pasar sería que el gobierno generara su propio banco, un gobierno que hasta el momento lo único que ha hecho ha sido incrementar la deuda de España, porque al final todo lo que estamos haciendo lo están financiando a deuda y ya veremos, y lo van a pagar las generaciones futuras, pero eso es una cuestión ideológica. Yo sé que tú defiendes más un modelo comunista, un modelo intervencionista. No soy comunista, ¿eh? No, ya lo sé, tú eres aragonesista, pero al final defiendes un modelo más de izquierdas con mucho mayor intervencionismo del Estado en el mundo económico y productivo, y está demostrado que en aquellos sitios, está claro que en aquellos sitios que eso ocurre no son precisamente los países más ricos del mundo como países. Hay personas muy ricas y personas muy pobres, y eso yo no lo quiero para España. Pero al final lo que tú propones, eso del banco público, yo te quiero recordar cuando se generaron las cajas de ahorro, que precisamente tenían ese sentido, y que al final todas acabaron en la quiebra y han tenido que ser transformadas y absorbidas por los bancos. Por lo tanto, los experimentos económicos con gaseosa, y lo que sí hay que tener claro es que el modelo económico está cambiando y que por lo tanto que hay que adaptarse a ello, y que en estos momentos lo que más preocupa a la gente es la subida de los intereses, porque eso está disminuyendo la petición de créditos y por lo tanto está disminuyendo la inversión. Pero también está claro que no se puede seguir con un modelo económico basado en la deuda, y habrá que buscar otras formas de incentivarlo. Pero para eso están los economistas. Y acabando de una manera un poco positiva, yo creo que de momento tenemos que tener confianza en lo que nos dicen desde los sectores económicos pudientes, porque ya no solo el Banco de España, sino todos los grupos económicos y todos los economistas que están diciendo que en estos momentos, afortunadamente para España, estamos en una mejor situación para afrontar esa crisis económica que evidentemente está, pero que no va a dar lugar ni a una gran depresión ni a un crash. Yo por lo menos me lo quiero creer. Perdona, solamente un inciso con el tema de las cajas. Casualmente las cajas que tú bien dices fueron, muchas cerraron o fueron absorbidas o vendidas, compradas, absorbidas por bancos. Eran cajas porque estaban utilizadas por ciertos partidos políticos como segunda colocación, puerta giratoria. Y te pongo un ejemplo, Ibercaja no ha sido absorbida, y Aragón es que es verdad que somos casi una isla con relación al resto del Estado. Aquí no ha habido tantos casos de corrupción como ha habido en otras partes del Estado, no ha habido tanta manipulación de otras cosas, ¿no? Y por ejemplo la caja, y no la estoy defendiendo, aunque soy cliente, nuestra caja de ahorros sigue estando con potencia. No es de las más importantes con relación al resto de bancos, que ahora sí que es banco, pero es una caja que no ha sido, aunque ha sido muy tentada de ser absorbida y de comprada. Incluso se planteó, cosa que me parece que ha paralizado, su salida a bolsa, la ha paralizado, porque a lo mejor desde un criterio técnico ha sabido cómo gestionar. En cambio, otras cajas, y por ejemplo en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Valencia también, pues al ser utilizadas para colocar o recolocar a gente, pues al final ha pasado lo que ha pasado. Cuando yo hablo del sistema público, te puedo asegurar que no soy nada comunista. De izquierda sí. Ideológicamente soy de izquierda y tampoco soy intervencionista, no quiero que el Estado intervenga, sino que nos dé la facilidad de decidir si queremos tener el dinero en un banco público o un banco privado, ya que estamos obligados, ya que nos obligan a tener una cuenta, pues que seamos nosotros los que decidamos. Desde luego, y por eso te decía que es la utopía, luego están las personas que pueden utilizar de una manera malvada esa herramienta, porque las armas son malas, pero si las utiliza una persona para defender
a la ciudadanía es buena y si lo dice un malo, como pasa en Estados Unidos... Eres buenista, Claro, Luis, sí. pero tú sabes perfectamente Utópico. que la gestión pública es mucho más cara que la gestión privada a la larga, que la funcionalización del personal lo que lleva es a encarecer los servicios públicos, y es verdad que hay servicios públicos que son esenciales, que tienen que estar cubiertos desde la administración, pero hay otros que hay que dejar que fluyan, y esa Aunque es mi los visión, y esa es mi visión. Aunque los desde están el punto de privatizando vista en algunos sitios. económico. Y Mientras con tanto, relación mientras tanto- una cosa, con relación a barato o caro lo público, hombre, los bancos nos han costado más de 60.000 millones ya, ¿eh? Sí, sí, y aún pero no, lo público los mucho han pagado. Mientras tanto, Sánchez hoy con Xi Jinping. ¿Cómo? Hoy Sánchez se reúne con Xi Jinping. En China, sí. Ah, espera, sí. ¿Esto Sí, tiene algo que bueno, ver también? ¿Creen ustedes que sea un punto de inflexión? No, yo creo que eso forma parte de su propia campaña para venderse como un líder internacional, pero es verdad que en estos momentos China está recibiendo a todos los líderes europeos, por lo tanto cumple con su papel de presidente del gobierno, y más allá de lo que eso nos vaya a reportar a España, que ya lo veremos. Hombre, se ha intentado decir que con esa visita de Sánchez a China se va a resolver la guerra de Ucrania. Yo no creo que lleguemos a tanto. ¿Se ni que imaginan? que no tiene tanta... Que se tiene que se tanta- resuelva por el bien de la tanta- ciudadanía. Pero Y con ojalá relación- se resuelva, pero no creo que Con sea relación, por el bien. al presidente, desde luego es un líder Separar internacional. la propaganda de los Es un líder internacional. Lo único que antes hacía propaganda, también me refiero a presidentes de España, de otros partidos, se han paseado por ahí, y lo único que cuando hablaban no hablaban en inglés. Este por lo menos habla en inglés y parece que le entienden, ¿no? Venga, cambio de tema. Bueno, te voy a decir una cosa, que me viene muy bien para hilar el tema. No hace falta saber inglés para hablarlo. Siguiente tema. Vean, escuchen, ya Efectivamente. verás. 1 millar de científicos exigen frenar los avances en inteligencia artificial. El periódico. Es un peligro imprudente. Más de 1000 personalidades piden parar a la inteligencia artificial más avanzada. El mundo. La inteligencia artificial pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. ¿Es solamente un peligro económico? CNN. Elon Musk y otros líderes tecnológicos piden una pausa en la carrera de la inteligencia artificial por considerar que está fuera de control. ¿Nos arriesgamos a vivir un momento Terminator? Sayonara, baby. ¿Qué opinan nuestros expertos? Bueno, pues estamos llegando a ese momento. Va a llegar el momento en el que las máquinas van a ser capaces de hacer lo que hacemos los humanos, con tanto chat GPT, con tanta inteligencia artificial, con tantas leyes que también se están aprobando a nivel internacional y, bueno, pues tanto análisis de datos. Luis Pastor. Me hace gracia lo de experto, te lo juro. Eso de experto. Mira, normalmente la sociedad va siempre por delante de las normas. Las normas siempre van detrás, o las leyes van detrás de lo que la sociedad hace. Sí. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, con el tema de la inteligencia artificial, como en otras muchas cosas, según quien la utilice, pues nos puede poner en riesgo todo. Antes hablamos de la gestación subrogada. ¿Por qué no fabricar un niño con inteligencia? Llegará, la incubadora artificial llegará. Exactamente, y lo hacemos a nuestra medida, que no tenga nada, que tenga los ojos azules, el pelo rubio, la tez un poquito morena, grado no sé qué, y que sea atleta cuando ¿me entiendes? Ese es el problema. O sea, desde luego sí que habría que, como esto es que esto es muy importante. Es muy importante, sí que se debería de parar y darle una pausa y ver qué se puede hacer para ir digiriendo y administrándolo. Y ya no me preocupan solamente los puestos de trabajo que se pueden perder, porque de hecho en algunos sitios dicen que hasta que salen, creo que ayer lo oí, una presentadora máquina hablando del tiempo, pero tú la veías y parecía real, ¿no? Entonces, ya lo de menos son los puestos de trabajo que se pueden perder. También es verdad que detrás de cada máquina por lo menos tiene que haber una persona. Una persona para darle al botoncito, supongo. Quiero pensar, igual también soy utópico. Pero desde luego sí que se debería de plantear y por una vez en la vida lo que se haga, que sea anticipadamente
a lo que nos puede venir a posteriori. Porque si no, seguramente nosotros, yo seguramente no lo veré, pero las generaciones futuras, entre ellas mi nieto, pues pueden tenerlo bastante más complicado de lo que lo hemos tenido nosotros hasta ahora. Bueno, yo quiero empezar diciendo que la inteligencia artificial ya está aquí y de hecho desde hace unos cuantos años se ha venido utilizando como herramienta para realizar muchas funciones que muchas veces eran muy penosas para los humanos. La novedad, ¿dónde viene? Viene en esos nuevos sistemas de inteligencia artificial que son los llamados GPT, que son generación productiva transferencial, que lo que busca es de alguna manera dotar a esas máquinas de una capacidad de toma de decisiones. Cuando partimos de una realidad y de un problema técnico, en primer lugar, que es el volumen de datos que se necesitan para poder generar algoritmos para que esas máquinas tengan capacidad de respuesta. Volumen de datos que son proporcionadas por personas, que al final ponemos en riesgo nuestra propia intimidad personal y nuestra propia autonomía. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que estas máquinas no tienen capacidad de pensar, tienen capacidad de reproducir y ordenar los datos que le dan, pero además son, por lo menos hasta el momento, unitareas, no pueden hacer multitareas. Por lo tanto, no tienen nada que ver con lo que es el cerebro humano y la capacidad de producción y creatividad del cerebro humano. Pero sí que es muy preocupante los avances que han dado algunos de esos, llamado ChatGPT 3, y se está preparando ya el 4, que es capaz que con determinadas claves de palabras reproducir discursos, reproducir textos o generar textos. Eso que puede ser una bendición para los estudiantes, puede ser una maldición para la sociedad, porque eso también puede estar plagado de errores difíciles de detectar. Pero lo que está claro que es lo que se puede hacer se hará, y que la inteligencia artificial tiene ventajas, permite toma de decisiones más rápidas, permite más precisión, permite hacer un acúmulo de datos para poder precisar y actuar con más precisión, pero tiene riesgos. Y uno de los riesgos, por ejemplo, lo estamos viendo con la inteligencia artificial aplicada a la automoción, con lo que son los coches sin conductor, que ya han tenido varios accidentes, el riesgo de accidentes. El uso de la inteligencia artificial para la producción de armas y en relación con la guerra, que ese es otro de los grandes riesgos. Y que todo lo que son herramientas y la inteligencia artificial, mientras no me demuestren lo contrario, no sustituye a las personas, pero es una herramienta que va a ocupar muchos campos que hasta ahora tenían que hacer las personas, puede ser también un problema para lo que son los futuros empleos, porque en estos momentos lo que hay es un problema de personal preparado para poderlo desarrollar. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo con esa decisión de que no se puede parar el progreso, pero el progreso tiene que ir atemperado con lo que son las necesidades de la sociedad. Sí, me viene a la memoria, creo que igual que a vosotras, la película de La rebelión de las máquinas. A mí me viene a la memoria mi profesión. Sí. Sí. Date... ¿Sabes? Amortizada. La profesión de los periodistas, porque claro, si esto es así, van a tener que empezar a valorar realmente, ¿no?, la capacidad que tenemos los humanos de síntesis y de lectoescritura frente a esto. Y aplicarlo a la medicina. Si vas a meter los datos en una máquina y te va a hacer los diagnósticos, si eso fuera tan simple... ¿Esto también se podrá aplicar a las encuestas electorales? No. A todo. Estoy pensando yo aquí. Incluso. Al final todo depende de los datos que le des a la máquina. No, el tema es que el cerebro humano, como bien decías, Dolores, es tan complejo que es imposible, y por mucho que lo quieran reproducir, es imposible. El problema está en que hay unas personas que están obsesionadas, me refiero a los profesionales, los que están metidos en esos laboratorios haciendo, porque les gusta, viven eso, lo disfrutan, y no piensan, porque no tienen esa capacidad ellos de pensar del poder, del posible daño que puede hacer al resto de la ciudadanía quien utilice eso que ellos han inventado. Y pongo el ejemplo de Einstein con la bomba nuclear, que teóricamente iba a ser para beneficiar al ser humano, y lo que sirvió inicialmente así fue para destruir.
y menos mal. Bueno, estamos Bueno, amenazados. Toda la tecnología tiene su parte buena y su parte mala, según depende quien la mucho utilice. porque son herramientas, pero aquí de lo que se está hablando es de ese paso más que quieren equiparar a la inteligencia artificial a la capacidad de la inteligencia humana. Y hay un problema, y es que las máquinas de momento no tienen neuronas interconectadas que les permitan Sí. esa capacidad de comprensión y de explicación de las propias decisiones. Las máquinas toman decisiones, llegan a conclusiones, pero no se sabe cómo llegan a esas conclusiones, no tienen capacidad de lógica más allá de la que les proporcionan los propios Exactamente, algoritmos. ahí vamos. Según quién les mete los datos, el resultado puede ser una cosa u otra. Yo, por ejemplo, con este inteligente, también, metes cualquier pregunta. Por ejemplo, hace poco estaba preguntando sobre unas barbacoas, ¿no? Que quiero hacerme y tal. Pues al momento ya tenía información, sin pulsar nada, ¿eh? Me va saliendo información de más barbacoas, todo relacionado con ese tema. Pues algo En el momento en que más estamos defendiendo nuestra libertad, nuestra protección de datos, nuestra autonomía, es cuando más intervenidos estamos, porque a través de los dispositivos inteligentes se puede saber en cualquier momento dónde estamos, qué hacemos, con quién estamos, qué nos gusta, qué nos disgusta. Por lo tanto, evidentemente ese volumen de datos pone también en riesgo lo que es la propia intimidad. A mí de la palabra que has mencionado antes de algoritmos, lo único que me gusta es lo de Algora, porque ese Algora es el apellido de mi mujer. Sí, pero la verdad que es un tema complejo, pero tampoco hay que asustar. Vamos a terminar con este homenaje a la mujer de Luis. Vamos a terminar la tertulia. Además, fíjate que yo también había pensado, estamos en el mismo punto de gag. Les digo, ¿cómo les puedo despedir? Digo, pues ya está. Les digo, sayonara babies. Pero te lo ha dejado Luis con un Algora babies. Es Algora babies. Lo podemos dejar así. Bueno, pues que es un placer. Que gracias por esta tertulia. Les espero más veces y analizamos más temas. Pues eso, desde nuestro punto de vista, que al final se hacen también un poquito más livianos y generan opinión. Gracias. Y que gane el Zaragoza hoy. Y que gane. Eso, que gane el Zaragoza. Que no jugamos mucho también. ¿Has probado a poner esto en el chat GPT? Mira, que lo dejo ahí. Gracias a los dos por venir. Terminamos tertulia, de momento, próximas ediciones y más temas de actualidad.